Doctor Hugo, cuando quiera podemos empezar, doctora Alejandra. Estamos listos. Ok. Bueno, muy buenas noches a todos los que se están conectando en este momento. Mi nombre es Hugo Alvarado, yo soy cardiólogo intervencionista de la Fundación Clínica Shire. Soy el presidente del capítulo de cardiólogos jóvenes de la Sociedad Colombiana de Cardiología y pues muy contento y orgulloso de poder presentar nuestro primer webinar como capítulo y un tema muy importante que cada vez toma más relevancia y que tenemos que tener más en cuenta en el marco de la celebración del Día Mundial de la Amiloidosis, que fue el 10 de junio, pues hacemos este webinar que es de amiloidosis hereditaria, en el cual tomaremos los distintos tópicos y la importancia de un abordaje multidisciplinario de este tema. Muchas gracias por su participación y a los panelistas por colaborar. Entonces, lo vamos a dividir en tres pasos. El primer paso va a ser identificar lo que todo cardiólogo debe saber sobre el diagnóstico y el manejo de la amiloidosis cardíaca, qué decisiones de diagnóstico y manejo requieren consultar con un especialista en amiloidosis cardíaca. El paso 2 es reconocer las manifestaciones extracardíacas relevantes y cómo cuando establecer las multidisciplinarias para que el cuidado de estos pacientes. Y el paso 3 es comprender las direcciones futuras y las preguntas y respuestas en el cuidado de los pacientes con amiloidosis cardíaca. No siendo más, damos paso a Alejandra. Y muchísimas gracias otra vez por su participación y a los diferentes panelistas por acompañarnos el día de hoy. Bueno, buenas noches. Para mí es un orgullo acompañarlos. Soy Alejandra Gallego, cardióloga de la Clínica Las Vegas de Medellín. Esta webinar tiene una connotación especial y es, digamos, concientizar a todos los médicos que hacen parte de las especialidades que tienen involucrada esta enfermedad. Más o menos el 35 al 46% de los pacientes con amiloidosis reciben un diagnóstico tardío, más o menos de 6 meses aproximadamente, yéndoles bien. Aproximadamente muchos de estos pacientes reciben un tratamiento que no está dado para su condición de base y pues como conocemos esta enfermedad pues va a involucrar varias especialidades. Es por eso que es importante reconocerla tempranamente porque vamos a no solo impactar en la supervivencia, sino que también, digamos, vamos a disminuir las limitaciones físicas de la enfermedad y también aumentar la calidad de vida. Y adicionalmente, un diagnóstico genético nos permite hacer también mucho diagnóstico en cascada familiar, que es muy importante también. Para esta webinar nos acompañan los doctores Diana Carolina Ramos, neuróloga de la Fundación Cardioinfantil, además el del Hospital Universitario Mayor, la doctora Viviana Parra, quien es reumatóloga y gastroenteróloga de la Fundación Cardiovascular en Bucaramanga, el doctor Juan David López, el cardiólogo de la Fundación Valle de Lili, la doctora Jennifer Garay, nefróloga de de la RTS de Medellín, el doctor Jaiber Fonseca, hematólogo también de la Fundación Cardiovascular y del Hospital Internacional, y el doctor Jorge Armando pide disculpas, él está de vacaciones y no nos pudo acompañar en la webinar, pero nos acompañará en el podcast que se lanzará en una serie de tres, digamos, podcasts referentes a la enfermedad. En el primer serie desglosaremos el consenso del ACC. En la segunda serie hablaremos de la multidisciplinariedad, que es básicamente lo que vamos a hablar en esta webinar. Y en el tercero hablaremos de genética y de tratamiento. No se lo pierdan porque el próximo jueves sale el lanzamiento. Sin más preámbulos, le damos paso al doctor Juan David López, cardiólogo y especialista en falla cardíaca de la Fundación Valle de Lili, quien nos hablará más o menos pues, de las generalidades. Muy buenas noches, doctora Alejandra, doctor Hugo. Muchas gracias por la introducción, por la invitación y contento de poder estar con ustedes, con este grupo multidisciplinario de colegas y especialistas en torno a la amiloidosis hereditaria. Entonces vamos a comenzar con el tópico de corazón, que es la amiloidosis cardíaca. Es una enfermedad, en este caso infiltrativa, que está asociada a unas proteínas mal plegadas, generalmente en el espacio extracelular. Conocemos hasta 36 variantes de proteínas amiloidogénicas, pero estas tres que ustedes están viendo allí en la pantalla son causantes del 98% de las amiloidosis en el corazón.
Tenemos la amiloidosis AL, que es llamada la amiloidosis primaria, que es una enfermedad sistémica y que básicamente el término AL tiene que ver la A mayúscula con la proteína amiloidogénica y la L, la proteína que está mal plegada, en este caso las cadenas livianas o las cadenas libres. Y las otras dos en el corazón son la amiloidosis, que son la variante hereditaria o mutada, y la amiloidosis antes llamada senil, actualmente se sugiere que se llame wild type. ¿Cuáles son las características de la enfermedad amiloidogénica en cualquier órgano o sistema? Que tiñen histopatológicamente en rojo Congo, la lámpara de luz verde o de fluoresceína tienen una característica, una tinción especial, y que definitivamente en las amiloidosis sistémicas, ya sea primarias o otras amiloidosis, el pronóstico lo da el compromiso en el corazón. Por eso es muy importante el reconocimiento temprano, que tiene que ver con sospecharla, identificarla, diagnosticarla y tratarla. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, en este escenario quiero entrar en la amiloidosis por transtirretina. Ya saben que la amiloidosis por transtirretina son dos brazos, la que tiene que ver con una variación genética, llamémoslo así, y la que tiene que ver con la edad, con el wild type. Hay unos escenarios muy importantes que ustedes deben conocer, y es que cuando es variante mutada, básicamente hay una normalidad en el gen del cromosoma 18, de tal manera que se produce una síntesis inadecuada de unas proteínas que tienen que ver con la transtirretina. Pero cuando no es de origen genético, lo que vamos a ver básicamente es que hay una síntesis anormal, ya sea del monómero, del tetrámero, una anormalidad en la conjugación de esas fibrillas, ya sea del monómero y del tetrámero. Y cuando hay una anormalidad en esa conjugación, hay también una anormalidad en la disociación de las miofibrillas que llevan a una acumulación. Vela adelantando allí para que salgan unas frases que quiero mostrar. Y hay una anormalidad de tal manera que la excisión lleva a una acumulación de unas fibras beta amiloides, en este caso en el corazón. ¿Por qué es importante conocer la amiloidosis por transtirretina? Siguiente, por favor. Por dos escenarios importantes. Si ustedes van a ver, la amiloidosis primaria, que nos la va a hablar nuestro hematólogo el día de hoy, tiene un compromiso en el corazón del 70% aproximadamente, pero la wild type compromete 100% el corazón, y la TTR variante mutada es variable de acuerdo al tipo de la variante genética que tenemos. Por lo tanto, el escenario grande en el corazón es que nosotros tenemos que conocer cuáles son las manifestaciones cardíacas y cuáles son las manifestaciones extracardíacas, que yo lo llamo la constelación de síntomas. Y lo llamo la constelación de síntomas porque ya José Nativi es uno de los líderes mundiales en amiloidosis cardíaca, ha descrito cuál es la constelación de síntomas que pueden estar asociadas a banderas amarillas, verdes o rojas, y que anticipan con años la manifestación de representación cardíaca. Siguiente, por favor. Por lo tanto, es muy importante conocer, y este es un término que también hemos acuñado, que la amiloidosis ATTR, la amiloidosis cardíaca, puede ser la gran simuladora de las miocardiopatías. ¿Y por qué la gran simuladora? Primero, porque el diagnóstico es tardío, llegamos tarde a hacer el tratamiento. Segundo, porque antes de tener ese diagnóstico final, hemos pasado por una serie de diagnósticos muy conocidos por los médicos de atención primaria, por los médicos de atención secundaria, y nunca sospechamos que puede ser una amiloidosis. Por ejemplo, miren esta cohorte del grupo de Puerta de Hierro de Esther González, donde los diagnósticos iniciales fueron miocardiopatía hipertensiva, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, miocardiopatía con fenotipo hipertrófico, miocardiopatía con fisiología restrictiva, pacientes con enfermedad coronaria con lesiones mínimas, pacientes con estenosis aórtica generalmente de bajo flujo, bajo gradiente, y otras, como por ejemplo trastornos del ritmo cardíaco que tienen que ver con trastornos en la aurícula. Entonces, el gran mensaje es que hay una serie de fenotipos en representación cardíaca que pueden estar asociados de acuerdo a la evidencia y a los registros en amiloidosis con compromiso corazón y en amiloidosis que es la hereditaria, la amiloidosis ATTR en uno de esos brazos. Este registro es un registro que nos ha cambiado el escenario de la epidemiología de lo que es la amiloidosis nativa wild type. Inicialmente pensábamos que era muy rara,
y este registro TAOS es tratar de llevar todos los pacientes que tienen amiloidosis cardíaca a nivel global en escenarios de los últimos 20, 25 años, pues ha demostrado que la wild type ha mejorado o ha aumentado de manera ostensible el número de casos, la presentación de casos y el diagnóstico, y no se queda atrás la amiloidosis con variante mutada. Quiere decir que esto no es una enfermedad rara como lo habíamos pensado, es una enfermedad que todos los días está construyendo los datos en diferentes zonas geográficas, y uno de esos escenarios es Colombia, donde estamos trabajando con un grupo de la Sociedad Colombiana de Cardiología y el capítulo de cardiopatías familiares para tratar de tener la data local de todas las miocardiopatías. Siguiente, por favor. Esto es muy importante. Tratar de adelantarse a la manifestación clínica de la insuficiencia cardíaca de una miocardiopatía. Y por eso es que este es el llamado grande, es tratar de identificar qué pacientes pueden estar en el estadio A de la enfermedad amiloidea. Pacientes portadores sanos de familiares en primer grado, en segundo grado de consanguinidad, que han tenido la miocardiopatía amiloidogénica. Pacientes que tienen manifestaciones extracardíacas, ya sean neurológicas, gastrointestinales, de origen de los ortopedistas, entre otros, y valorar en los pacientes que comienzan a tener esos síntomas iniciales, qué pacientes tienen un fenotipo cardíaco que pueda estar asociado a manifestación amiloidogénica. Cuando los pacientes están en el estadio C y en el estadio D, probablemente ya estamos en una fase avanzada, pero sabemos hoy en día que hay unas terapias que pueden ser modificadoras tanto en los pacientes que no tienen manifestación cardíaca, por ejemplo la polineuropatía, o los pacientes que están en un estadio de fase temprana de clase funcional con signos y síntomas de miocardiopatía y compromiso del corazón. Siguiente. Me encanta esta diapositiva de José Nativi, se llama la constelación de síntomas y lista de chequeo. Es una forma diferente de tratar de hacer un abordaje, lo hacen en Clínica Mayo, y es tratar de valorar pacientes que tengan signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y que tengan más de uno de estos síntomas, ya sea un compromiso musculoesquelético, un neuropático o una disfunción autonómica. Todos esos pacientes en la Clínica Mayo van a un tamizaje inicial para valorar si hay compromiso del corazón. Mensaje de esta diapositiva: busquemos constelación de síntomas que estén asociadas a otras banderas rojas. Y la tradicional para los cardiólogos que nos están viendo, sobre todo para los cardiólogos jóvenes, valorar las banderas rojas cuando hay un grosor de pared del ventrículo izquierdo mayor del 12, y cualquiera de estas, dale por favor, no, devuélvete allí, tranquila, no te preocupes. Y dale, y sigue allí, y es tratar de valorar cualquiera de estas banderas rojas que tienen que ver con escenarios de insuficiencia cardíaca, valvulopatías, tensiones arteriales bajas, equimosis en la piel, síndrome del túnel del carpo bilateral, ruptura del tendón del bíceps, las disociaciones en el voltaje en el electro y lo que vemos en concordancia con el ecocardiograma, algunos hallazgos de resonancia magnética de corazón, el strain longitudinal con la preservación del strain apical y una historia familiar de portadores. Siguiente, el escenario muy sencillo que lo va a presentar en una sola diapositiva. Alejandra, ayúdame allí. Siguiente, es valorar estas banderas rojas en un ecocardiograma, dale imagen, dale al cine video, bueno, se te fue, dale play, valorar en ecocardiografía qué pacientes tienen hipertrofia ventricular y si hay algunos otros cambios que sugieren. Sigue, por favor, adelante. Sigue. Continúa, por favor. ¿Qué pacientes pueden tener alguna neuropatía como tal? ¿Qué pacientes tienen síndrome de ruptura del bíceps? En cohortes se ven entre el 15 y el 25% de pacientes ATTR. La disociación del voltaje, la pobre progresión de las ondas R, los bloqueos AB de primer grado, la pseudo-Q, llamémosla así, en pacientes que tienen hipertrofia ecocardiográfica y que acá se ve una disociación con el voltaje. Siguiente, la resonancia magnética de corazón con valores multiparamétricos que tienen que ver no solamente con valorar el realce tardío, los cinevideos, las cavidades, sino el mapping de T1, que es muy importante y generalmente está aumentado en cualquiera de los tipos de amiloidosis cardíaca. Siguiente. Y definitivamente el strain longitudinal y el ecocardiograma en algunos escenarios es muy importante, como este que es típico, que nos ayuda a hacer diagnósticos de miocardiopatías infiltrativas. Siguiente. Por eso hay unas rutas
Ustedes pueden ver diferentes consensos, pero a mí me gusta mucho el europeo y es tratar de valorar qué pacientes tienen signos y síntomas, sospecha de imágenes, ir a un rule-in de gammagrafía, más test hematológico, siempre diagnosticando y descartando la urgencia cardiooncológica grande que es la amiloidosis AL, que ahorita nos la van a explicar y nos la van a explicar, y valorando cualquiera de estos 4 escenarios de rule-in o rule-out para el diagnóstico de amiloidosis ATTR. Siguiente. Entonces, la conclusión, que faltó la última diapositiva, es que el estudio de los pacientes con amiloidosis cardíaca hace parte de un trabajo multidisciplinario, que es esta actividad de hoy, donde hay diferentes especialidades que nos pueden ayudar a acercarnos años antes de la manifestación cardíaca en una constelación de síntomas para sospecharla y tratarla. Y además de eso, muy importante, hay algunos pacientes con fenotipos, por ejemplo, neurológicos o con fenotipos cardíacos que hoy tienen algunas moléculas que modifican el sustrato, la sobrevida y la calidad de vida. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor. Le damos paso al doctor Jaiber Fonseca Pagauta, especialista en hematología de la Fundación Cardiovascular y el Hospital Internacional. Doctora Gallego, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación a participar con ustedes en este webinar. Bueno, como hematólogo, el papel del hematólogo en el estudio de las amiloidosis va ligado principalmente al estudio de la amiloidosis primaria. La amiloidosis primaria es una enfermedad clonal en la cual las células plasmáticas crecen de forma desordenada y empiezan a producir una proteína que en el 75-80% de esta enfermedad es de características de cadenas ligeras lambda y tiene un plegamiento que les permite hacer que éstas se depositen en los diferentes órganos y tejidos y que de esta forma vayan a hacer un daño a nivel estructural y que el órgano como tal no pueda cumplir su función. Como vemos en esta diapositiva, puede estar el compromiso o podemos ver cómo tejidos blandos y por eso los pacientes pueden tener la púrpura periorbitaria, los pacientes pueden tener macroglosia, un buen porcentaje de los pacientes tienen compromiso cardíaco y por esa es la razón que debemos hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de amiloidosis, compromiso hepático, compromiso neurológico y por eso estos pacientes también pueden cursar con neuropatía periférica, un órgano muy importante y por lo cual siempre también debe ser evaluado en conjunto con los nefrólogos es por el compromiso renal que pueden presentar estos pacientes, compromiso gastrointestinal y del sistema inmunológico. Siguiente, por favor. Sabemos que la amiloidosis es una primaria o de cadenas ligeras es una enfermedad bastante rara, solamente tiene una incidencia en torno a 3 a 5 casos por millón, como, que es un dato que es bastante interesante. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre las dos y como estamos viendo en esta gráfica, pues sí que hay diferencias entre las amiloidosis causadas por transtirretina, ya sea la wild type o la que antiguamente se llamaba senil o la que tiene la mutación en el gen de la transtirretina, donde vemos que la amiloidosis sistémica tiene ese gran compromiso. Vemos que tiene el compromiso cardíaco, el compromiso renal, el compromiso hepático, como dije previamente. Y a diferencia de la amiloidosis por transtirretina, el compromiso neurológico, ya sea del nervio periférico, del sistema nervioso autónomo, es mucho más marcado en la amiloidosis por transtirretina. Siguiente, por favor. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene un síntoma muy disímil porque son de difícil diagnóstico, es más, son pacientes que pueden ingresar por síntomas muy inespecíficos, por insuficiencia renal no clara, pues deberíamos o debemos pensar en esta patología. Y lo que principalmente debutan estos pacientes pueden ser por una cardiomiopatía restrictiva, pueden tener además alteraciones de la coagulación porque hay un consumo, un daño del factor 10 de la coagulación, esta hepatopatía, vamos a ver unos niveles muy altos de la fosfatasa alcalina y además esta proteinuria como estamos viendo aquí en esta gráfica. Entonces debemos hacer dos cosas. Primero, determinar si este paciente tiene un componente monoclonal y para eso hay que hacer dos cosas. Evaluarlo en sangre periférica y por lo cual vamos a hacer un estudio de
el componente monoclonal con una inmunofijación, y además de eso tenemos que ir a mirar esa médula ósea, cómo se encuentra, si se encuentran estas células plasmáticas clonales que están produciendo esta proteína. Cuando hemos hecho este diagnóstico, es decir, tenemos el compromiso por una proteína monoclonal y el compromiso de la médula ósea, también debemos ir a mirar el compromiso que tienen estos pacientes. Y como lo dijo el doctor previamente, pues los pacientes que tienen una amiloidosis tienen una característica muy especial, y es que esta proteína, al ser teñida por rojo Congo, pues da esta fluorescencia en los estudios que hace patología. Y entonces debemos determinar que efectivamente se tenga el compromiso sistémico, ya sea hacer una biopsia cardíaca, una biopsia renal principalmente, donde se pueda determinar este compromiso, o una forma mucho más fácil es poder tomar grasa perirectal, que también se ve que puede estar comprometido por este tipo de proteínas. Siguiente, por favor. Cuando tenemos un paciente en que hemos diagnosticado de una amiloidosis primaria o por cadenas ligeras, pues debemos plantear el diagnóstico y el tratamiento. Y el tratamiento tenemos que enfocarlo en paciente, ¿es candidato o no es candidato a un trasplante de progenitores hematopoyéticos? Ya que esta patología requiere de este tratamiento para poder controlar estas células plasmáticas. Y es importante entonces, todo paciente que es candidato a un trasplante de progenitores hematopoyéticos, pues debe tener una adecuada evaluación por el cardiólogo, ya que muchas veces el trasplante cardíaco debe hacerse antes del trasplante de progenitores hematopoyéticos. Debemos también hacer una clasificación del riesgo de los pacientes, para poder mirar si el paciente es candidato o no es candidato al trasplante de progenitores hematopoyéticos, y en esto va a influir lo que es la edad, el ECOG del paciente, el compromiso cardíaco, el compromiso ventricular, la clase funcional de este paciente y además si tiene el compromiso de otros órganos. Esto nos va a poder hacer una gradación y nos va a permitir hacer el algoritmo diagnóstico. Difiere un poco de esta gráfica, que es la que tiene el consenso publicado, y es que el paciente que es candidato a trasplante de progenitores hematopoyéticos también debe recibir el tratamiento inicial para poder controlar la patología de base, y esto pues es poliquimioterapia sistémica. En los últimos años, el advenimiento de los anticuerpos monoclonales ha permitido que las respuestas sean mucho mejores y el control de la enfermedad sea mucho mejor. Sin embargo, a día de hoy en Colombia, el uso de daratumumab no está indicado en esta patología, por lo cual seguimos manejando o tratando a estos pacientes con el esquema CyBorD, que ha mostrado unos muy buenos resultados. Y en función de la respuesta que el paciente va teniendo, vamos a poder ir planeando el tratamiento, ir mirando si este paciente debe o no ir primero al trasplante cardíaco en función de el compromiso que vaya teniendo, y posteriormente sí el trasplante de médula ósea. Ojo, no quiero que se queden pensando que todo paciente con amiloidosis primaria debe ir al trasplante cardíaco primero. No, esto va a depender del compromiso que tenga él mismo. Siguiente, por favor. Los pacientes que tienen la amiloidosis, pues debemos evaluar cuál es el grado de respuesta, y esto lo tenemos que hacer en dos vías. Lo primero que tenemos que hacer es mirar cómo estamos controlando la producción de esta proteína, y entonces gracias a la inmunofijación y la medición de este componente monoclonal en sangre periférica, vamos a poder definir si el paciente tiene una respuesta completa, que es cuando efectivamente tenemos ausencia de esta proteína en sangre periférica y ausencia de las células plasmáticas en la médula ósea, o si es una respuesta solamente muy buena, donde todavía tenemos algo de ese componente monoclonal en sangre periférica. Si finalmente la respuesta es parcial, es decir, todavía tenemos una gran cantidad de estas cadenas ligeras libres en plasma, o definitivamente no hay respuesta, para poder saber si hay que pasar a la siguiente línea. Y siguiente, por favor, debemos hacer también ver cómo está siendo la respuesta a nivel de los diferentes órganos. Entonces, por eso tenemos también que hacer evaluación del corazón, del riñón y del hígado en función de los
exámenes analíticos y clínicos, como estamos viendo en esta tabla. Siguiente, por favor. Y una última pregunta, y es, ¿el hematólogo debe guiar también si la terapéutica hacia el paciente va a ir a trasplante cardíaco? Pues sí, ya que en función de los riesgos, por ejemplo, sabemos que hoy el riesgo citogenético nos puede marcar que muchos pacientes tengan peores respuestas, como los que tienen la translocación 11-14, y si un paciente va a tener o no se espera que a los 5 años su expectativa de vida sea del 75% o a los 10 años de al menos el 50%, pues esto contraindicaría el trasplante cardíaco. Y como estamos viendo en estas dos gráficas, pues los pacientes que tienen un gran compromiso cardíaco, pues es una urgencia, ya que rápidamente fallecen por la cardiopatía restrictiva que se está generando. Sin embargo, cuando los pacientes son llevados al trasplante cardíaco, pues vemos que sus respuestas son muy adecuadas y se comparan y se comportan muy similar a otros tipos, a otros pacientes que han sido llevados a trasplante cardíaco por otras causas. Eso es lo que quería comentarles el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por la intervención. Continuamos con la doctora Carolina Ramos. En cuanto a involucrar al neurólogo, la doctora Carolina Ramos es neuróloga, neurofisióloga clínica y especialista en enfermedades neuromusculares de la Fundación Cardioinfantil La Cardio. Bienvenida, doctora. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación y qué bueno abrir estos espacios en patologías que son de manejo multidisciplinario. Bueno, ¿qué les quiero contar? Tanto la amiloidosis cardíaca, tanto de cadenas ligeras como por TTR, tienen compromiso neurológico, ya puede ser a nivel del sistema nervioso central o periférico. A nivel del sistema nervioso central se describe un compromiso leptomeningio, que es el que nos da los síntomas: cefalea, alteraciones cognitivas, convulsiones, ataxia, episodios de stroke-like. Y el compromiso periférico ya puede ser, digamos, a nivel musculoesquelético, con síndrome del túnel del carpo, que importante, estos pacientes lo tienen a nivel bilateral, también ruptura del tendón del bíceps, entonces presentan un aspecto como que lo describen como en Popeye, y síntomas de estenosis de canal lumbar. Pero en lo que quiero que nos enfoquemos es que el compromiso periférico es a nivel polineuropático. Aquí se va a comprometer la fibra fina y además el compromiso autonómico. Siguiente, por favor. En términos generales, para que recordemos, los nervios periféricos están conformados por fibras gruesas y por fibras finas. Las fibras gruesas son las que tienen una gran vaina de mielina, tienen un diámetro grande y además tienen una velocidad de conducción bastante rápida. Y las fibras finas son fibras que tienen poca mielina o son amielínicas. Son las tipo B o C, que son las que inicialmente se comprometen en esta patología. Siguiente. Entonces, ¿estas fibras de qué se encargan? Dolor, percepción térmica, la función autonómica y la sudoración. Entonces, es importante que las tengamos en cuenta porque estos pacientes generalmente inician con un compromiso de fibra fina, que con la cronicidad de la patología se va a adherir el compromiso de fibra gruesa. ¿Y cómo es esta polineuropatía? Nosotros la llamamos longitud dependiente, es ascendente, es decir, empieza desde los pies, compromete los dedos, después el pie, la pierna, y ya después va a comprometer las manos y sigue su ascenso proximal. Estos pacientes se van a quejar de dolor tipo ardor, tipo punzada, alteraciones en la temperatura. Y el compromiso autonómico pues es a todo nivel, dependiendo del órgano que esté comprometido. Entonces a nivel cardiovascular van a tener hipotensión ortostática, arritmias, síncopes, a nivel gastrointestinal, diarrea, estreñimiento, incontinencia fecal, a nivel genitourinario, alteraciones de la eyaculación, incontinencia urinaria, a nivel ocular van a tener ojo seco. Entonces, ¿qué es importante de esta parte? Siguiente. Que los pacientes con amiloidosis cardíaca tienen manifestaciones neurológicas, que las principales son la polineuropatía de fibra fina y el compromiso autonómico. Y entonces, ¿cuándo debemos llamar al neurólogo? Y aquí quiero que este sea el principal mensaje. Siempre que ustedes tengan un paciente con amiloidosis cardíaca, hay que hacer un manejo multidisciplinario y debemos solicitar valoración por neurología. Siguiente. ¿Y por qué? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a valorar a ese paciente si tiene un compromiso, si no tiene compromiso, si estamos frente a un paciente asintomático
que tiene patología cardíaca, pero que desde el punto de vista neurológico está asintomático, nosotros le vamos a hacer un seguimiento en el tiempo porque es muy probable que antes de los 55 años ya presente síntomas neurológicos. Y en el paciente que está sintomático, nosotros lo vamos a estadificar porque dependiendo del estadio en el que esté la enfermedad, o sea, de su polineuropatía, va a requerir, vamos a poderle dar opción de tratamiento. En términos generales, estadio 1 es un paciente que aún camina y en estadio avanzado 3 o 4 es un paciente que está en silla de ruedas o confinado a una cama. Siguiente. Adicionalmente, pues nosotros vamos a realizar la objetivización de estos síntomas neurológicos, ya sea con estudios electrofisiológicos que nos evalúan la fibra gruesa. Cuando nosotros hacemos una electromiografía de neuroconducción, evaluamos fibra gruesa, pero recuerden que hablamos que el compromiso inicial es a nivel de fibra fina. Entonces, este estudio inicialmente puede estar normal, pero no excluye que la tenga. Lo que pasa es que cuando ya evoluciona la enfermedad, se añade el compromiso de fibra gruesa. Y además vamos a hacer estudios del sistema autónomo y de fibra fina. Entonces hacemos algo que se llama el test de sensibilidad térmica, que evalúa la fibra fina. Es un estudio específico que evalúa temperatura, pero también vamos a mirar las respuestas autonómicas con los reflejos simpáticos reflejos, la respuesta sudomotora. Que acá, por eso les decía que era importante que recordemos que la fibra fina tipo C es la que se encarga de la función sudomotora y acá toma relevancia porque nos ayuda para el diagnóstico. Siguiente. Y adicionalmente, nosotros ¿qué hacemos? Evaluamos toda la familia, porque por la característica sobre todo de TTR, que es autosómica dominante, queremos buscar en la familia si hay portadores asintomáticos o incluso pacientes sintomáticos leves, porque cuando encontramos estos pacientes les vamos a hacer seguimiento en el tiempo y además podemos ofrecerles tratamiento si el diagnóstico es precoz. Siguiente. Entonces, cuando llamamos a neurología, siempre, si ustedes tienen en el centro donde trabajan un especialista en enfermedades neuromusculares, es lo ideal, pero en general, siempre valoración por neurología. Aquí vamos a hacer controles continuos en general, buscando síntomas polineuropáticos. Siguiente. ¿Cuál es el manejo de la neuropatía amiloide? Este va enfocado ya sea al tratamiento específico como tal de la patología y pues al sintomático. Entonces, el tratamiento específico, ya sea, pues, actualmente han aparecido nuevas terapias, estabilizadores de los tetrámeros, bloqueadores hepáticos. Esto, pues, se va a definir en una junta multidisciplinaria para saber cuál es la mejor opción para darle al paciente. Y en el déficit de trastirretina, siempre suplementar con vitamina A. Y el manejo sintomático, pues, va a depender del dolor neuropático. Vamos a utilizar diferentes tipos de tratamiento, pregabalina, gabapentina, duloxetina, y esto sí depende del paciente, sus antecedentes, en fin, digamos que eso se evalúa ya en la consulta. Y del compromiso autonómico, pues depende del órgano que está afectado. Siguiente. Entonces, ¿qué es importante acá? Que los pacientes que tienen polineuropatía, si nosotros lo encontramos en una fase precoz, es cuando le vamos a ofrecer tratamiento, o sea, estadio 1 y 2. Si el estadio es avanzado, ya no podemos ofrecerle ninguna terapia. Y lo vamos también a manejar desde el punto de vista pues, sintomático. Siguiente. Cuando ustedes tienen un paciente que requiere trasplante cardíaco, ¿cuáles podrían ser algunas contraindicaciones dependiendo de la parte neurológica? En términos generales, cuando el paciente tiene un compromiso neurológico muy severo, o sea, tiene una polineuropatía en estadio 3, o tiene una disfunción autonómica muy severa, se consideran contraindicaciones para trasplante. Obviamente, pues esto se va a evaluar en una junta multidisciplinaria y lo que buscamos es realmente que estos pacientes pues toleren este procedimiento, porque si estamos frente a un paciente con un compromiso neurológico muy severo, es muy probable que no tolere una cirugía como esta. Entonces, realmente en estos casos, pues se va a evaluar individualmente el caso, tratando de definir si le conviene o no el trasplante al paciente. Siguiente. El laboratorio PTC cuenta con un programa de diagnóstico. Les dejo esta información que me parece relevante y para quien la quiera tener se las podemos compartir después. Lo que hacen es el estudio genético sin ningún costo al paciente, a su familia. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque pues a veces la limitante por los seguros de nuestros pacientes es poder hacer un estudio genético, pero el laboratorio ofrece de manera gratuita el estudio. Siguiente. Entonces, ¿qué quiero de mensaje que se lleven pues ustedes? Que un paciente con amiloidosis cardíaca sí tiene polineuropatía hasta que no se demuestre lo contrario.
y que requiere valoración por neurología, y el manejo va a ser multidisciplinario. Siempre acuérdense de nosotros, por favor, mándenos los pacientes. Nosotros de todas maneras en neurología, cuando estamos frente a un paciente que tiene una polineuropatía, que es rápidamente progresiva, que no mejora con tratamientos, una opción diagnóstica es la amiloidosis, y generalmente nosotros siempre también solicitamos valoración por cardiología, buscando pues ese compromiso cardíaco y obviamente pues de otras especialidades. Entonces, por favor, acuérdense de nosotros, el manejo es multidisciplinario, súper importante que hagamos la valoración, porque si tenemos un paciente con un diagnóstico temprano, vamos a poder ofrecerles tratamiento, ya que la polineuropatía de todas maneras va a avanzar, va a ser progresiva y el paciente va a quedar muy limitado. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su participación. Les recordamos a todos que pueden ir haciendo sus preguntas en la cajita de preguntas y respuestas y tendrán respuesta ya sea directa al finalizar el webinar o posteriormente también escrita. Invitamos ahorita a la doctora Jennifer Garay, quien es nefróloga de la ciudad de Medellín, de la RTS, con el éxito de la multidisciplinariedad, el papel del nefrólogo. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, doctora Alejandra. Retomando lo que mis compañeros previamente han hablado, especialmente el doctor Haiber y el doctor López, nos gustó poder mirar en esta multidisciplinariedad esa diferencia que puede llegar a tener esas manifestaciones renales, por ejemplo, de una amiloidosis AL versus una amiloidosis por TTR. Definitivamente vuelvo a retomar que uno de los sitios en donde más le gusta a la amiloidosis AL tener depósito amiloide es precisamente el riñón. Hasta el 70% de los pacientes van a llegar a su vez que con el corazón en la amiloidosis AL a presentar precisamente depósitos amiloides. Esta se suele caracterizar cuando es AL por un síndrome nefrótico que usualmente es un síndrome nefrótico con proteinuria de alto grado. Fácilmente lo llegamos a ver en urgencias, pacientes con proteinurias de 10 gramos o más, en donde están en anasarca y además vienen con una hipoalbuminemia marcada. Estos pacientes van a tener progresivamente una pérdida de la función renal y por esto en la búsqueda de aquellos pacientes que debutan de esta manera, pues está el poder encontrar si estamos ante una amiloidosis AL y pues con la proteinuria y la identificación de esas cadenas ligeras, pues vamos a poder encontrar. En una muy pequeña cantidad de pacientes que se encuentran con amiloidosis AL, no van a tener realmente un síndrome nefrótico, una proteinuria de características nefróticas, debido a que ese depósito amiloide se va a limitar a estar en el compartimiento, ya sea intersticial del riñón o solamente en la vasculatura. Y esto pues va a llevar a que sí va a tener una disminución de la función renal, pero la proteinuria va a ser mínima. Ahora, en el caso de la amiloidosis por TTR, pues sí se ha demostrado que hay mutaciones las cuales van a llevar a que sea mucho mayor el compromiso a nivel renal. Específicamente la mutación de valina por metionina en el aminoácido 30 o también conocida Val30Met. Estos pacientes, pues sí, hay varios reportes de caso y además pequeñas series que han evidenciado que el paciente debuta como un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico. Pero sinceramente, primero que todo, esta no es la variante que más contamos en el país y además de todo, usualmente no se presenta de esta manera. Si bien hay unos estudios que muestran algún grado de proteinuria, obviamente no en rangos nefróticos, que comienzan incluso antes de las manifestaciones a nivel neurológico, como las polineuropatías ya evidenciadas por la doctora Carolina, lo que sí vemos es que la gran mayoría de estos pacientes lo que tienen es más que todo una enfermedad renal asociado al síndrome de cardiorrenal, que también se puede presentar en el AL, pero pues entonces estos pacientes van a tener mucha mayor probabilidad de que este sea su situación o por lo que ya está afectado el sistema nervioso autónomo, también puede contribuir a esa influencia de insuficiencia renal mediada pues por el cuadro hemodinámico. Siguiente, por favor.
Entonces, posterior a ver que definitivamente la manifestación renal es un poco menos evidente versus AL, amiloidosis TTR, venimos a pensar cuáles son los desafíos para poder evaluar esa función renal en la amiloidosis cardíaca. Uno de los principales problemas, pues, es la atrofia muscular. Es por esto que el consenso se va a que en vez de utilizar la creatinina, que puede llegar a sobreestimar la función renal debido a esta baja masa muscular, que pudiésemos utilizar la cistatina C. Para los presentes, les recuerdo que la cistatina C las producen todas las células nucleadas, ella no se une a proteínas y usualmente en condiciones fisiológicas ella pasa libremente por el glomérulo y posteriormente es reabsorbida en el túbulo proximal renal. No se secretan los túbulos, no se excreta por ninguna otra vía, lo cual hace que sea un marcador renal que ha venido sonando durante muchos años. Y como no depende mayoritariamente de la masa muscular, también es muy poco probable que se vea afectado por la edad y el sexo del paciente, pues pudiese ser una alternativa en aquellos pacientes que probablemente nos hagan sospechar que se valiera la pena, además de la creatinina, tomar una cistatina C con el fin de poder corroborar esa función renal del paciente. Sin embargo, la cistatina C es muchísimo más costosa. Además, hay pues una situación en cuanto a la estandarización, en cuanto a la técnica y los kits, y además no es que no tenga otras desventajas, como aquellos pacientes que tienen alteraciones tiroideas, por ejemplo, en el hipertiroidismo, se ha evaluado que tiende a aumentarse en los ancianos que son varones, ya edades extremas, en el paciente que tenga obesidad, que además, acordémonos de la obesidad sarcopénica, del tabaquismo y de cualquier paciente que se encuentre en manejo inmunosupresor. Entonces es ahí en donde también ellos proponen la depuración de creatinina. Pero también recordemos que esta tiene un problema y es que la gran mayoría de pacientes, uno a veces tiene duda de que su recolección ha sido de manera adecuada. Es decir, en un principio todos los pacientes se pueden beneficiar de la creatinina y en aquellos pacientes que ya sospechemos que de pronto está sobreestimando, que veamos que realmente hay una masa muscular muy marcadamente disminuida, en eso sí hacemos depuración. ¿Y cuál es el manejo de la enfermedad renal terminal por la amiloidosis? Pues tenemos las mismas tres propuestas, una propuesta de hemodiálisis, de diálisis peritoneal y el trasplante renal. El problema con la hemodiálisis va a ser que usualmente, por convención desde los años 70-80, venimos haciendo 3 diálisis a la semana de aproximadamente 4 horas. Sin embargo, si el paciente tiene una alteración en su fracción de eyección, en su gasto cardíaco de manera importante, va a ser difícil que lo tolere y a su vez cuando hay difusión autonómica estos pacientes tienden a tener hipotensiones marcadas, lo cual va a hacer que sea muy difícil podérselo dar. Entonces toca ajustar, disminuir los tiempos, disminuir la velocidad que tenemos de la bomba. Es por eso que la diálisis peritoneal tal vez sea la mejor tolerada y además los pacientes están en casa. En cuanto al trasplante renal, pues nuevamente, como el doctor Heiber lo decía, pues se debe considerar que realmente haya una respuesta hematológica, que ellos den vía libre, a ver si previamente se ha hecho el trasplante hematopoyético, y en el caso en que ambos órganos estén afectados, corazón y riñón, pues mirar la probabilidad de hacer, lo que igual va a disminuir las probabilidades de que lleguemos a trasplantes exitosos. Entonces, esto es multidisciplinario y pues el riñón, aunque está menos afectado en ATTR, evidentemente sí juega de todas maneras un papel importante. Muchas gracias. Gracias, doctora Jennifer, por excelente participación. Continuamos con la doctora Viviana Parra, ella es médica internista, reumatóloga y gastroenteróloga de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, con el papel de la gastroenterología. Bienvenida, doctora. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación y qué bueno que estemos incluyendo el tracto gastrointestinal en este tipo de patología para que
conciencia un poco de estos síntomas y cuándo remitir al gastroenterólogo. Entonces, la amiloidosis hereditaria asociada pues a la transtibretina, al tener un espectro tan amplio multisistémico que compromete, como ya hemos visto a todas mis colegas, múltiples órganos, también afecta el tracto gastrointestinal. En los reportes y en los estudios que se han hecho, que realmente no hay mucho publicado en la literatura, alrededor del 7 al 10% de los pacientes con esta patología tienen afectación del tracto gastrointestinal. Es muy importante que hagamos un interrogatorio dirigido, porque usualmente el paciente no va a venir con este espectro de síntomas como tan floridos para que los podamos sospechar de manera temprana. ¿Qué es importante saber desde la fisiopatología para poder entender estos síntomas en estos pacientes con amiloidosis? Entonces, como vemos en la gráfica, 1, hay trastornos de motilidad gastrointestinal secundarios a neuropatía autonómica, como lo mencionó nuestra colega neuróloga, porque adicionalmente de que está afectado el sistema nervioso autonómico, está afectado el sistema nervioso entérico. Se ha documentado disminución de las células enteroendocrinas e intersticiales de Cajal, estas últimas que son supremamente importantes porque son el marcapasos de función intestinal, y entonces por eso estos pacientes van a tener síntomas de dismotilidad. Creo que esto es lo que más a ellos les afecta su calidad de vida, que van a sentir bloating, distensión, náusea, sensación de saciedad temprana, a tener diarrea o constipación, porque tienen un daño a nivel de este sistema nervioso entérico. Adicionalmente, podemos observar que hay este proceso infiltrativo gastrointestinal por este componente amiloide, además de ser infiltrativo, produce un proceso inflamatorio. Entonces, allí también viene un reto porque podemos tratar o confundirnos con que este compromiso infiltrativo por esta patología a nivel gastrointestinal pueda ser de origen inflamatorio, y hay muchos diagnósticos diferenciales en gastroenterología a este nivel, pero hay que entender que la amiloidosis también produce un efecto preotóxico, porque este componente amiloide genera una respuesta inflamatoria con infiltración neutrofílica a nivel de la mucosa intestinal. ¿Listo? Entonces, como vemos, hay un compromiso neuropático, un compromiso a nivel de la mucosa, que además de ser infiltrativo, es inflamatorio, ¿sí? Y este compromiso de la mucosa, además de ser inflamatorio e inducir diarrea de características inflamatorias, también puede producir por su infiltración a nivel de la mucosa y de la pared intestinal una mala absorción, ¿sí? Entonces genera un sobrecrecimiento bacteriano y esto asimismo empeora el bloating, empeora la distensión. Este sobrecrecimiento bacteriano genera desnutrición crónica de estos pacientes y que incluso este compromiso gastrointestinal, que aunque el cardíaco y el renal y el neurológico se suele ver más grave, puede llevar a empeoramiento y a mayor morbilidad, incluso mortalidad de estos pacientes por la desnutrición tan severa que tienen estos pacientes porque no pueden absorber ningún tipo de nutrientes por la malabsorción e infiltración que tienen a nivel de la mucosa con este componente amiloide. Adicionalmente, también se ha visto que hay un componente vascular isquémico. Entonces, podemos tener incluso colitis isquémica. Entonces, uno no puede demeritar ni subestimar nunca este tipo de hallazgos en estos pacientes porque pueden hacer hallazgos de isquemia gastrointestinal, sangrados digestivos tanto altos como bajos, secundarios al compromiso gastrointestinal en esta patología o en este tipo de amiloidosis. Siguiente. Entonces, en cuanto a los síntomas gastrointestinales, aquí puse unos principales: náusea, vómitos, saciedad temprana, diarrea, constipación, pérdida de peso. Sin embargo, pues hay un gran espectro de síntomas que los podemos clasificar desde altos hasta bajos. Podemos ver que en cuanto al tracto digestivo alto, usted puede empezar de arriba a abajo a preguntarle a su paciente, porque la idea es que si usted tiene un compromiso, como dice la neuróloga, de amiloidosis, siempre debe pensar en un compromiso neuropático. Estos pacientes, si tienen neuropatía o tienen compromiso cardíaco, usted debe de manera dirigida, si el paciente no le diga espontáneamente, comenzar de arriba a abajo. Señor, síntomas de reflujo, tiene ardor, pirosis, epigastralgia, regurgitación, sensación de globus faríngeo, disfagia, ¿sí? Porque estos pacientes hacen infiltración también a nivel de la mucosa esofágica y pueden hacer trastornos de motilidad esofágicos. Entonces hay que preguntarles por disfagia alta, disfagia baja, náuseas, vómitos, saciedad temprana, síntomas de enfermedad por reflujo, vómito, la sensación de distensión alta, que se asocia mucho
paresia también en estos pacientes. Y a nivel de tracto gastrointestinal bajo, o diarrea o constipación. Ambos nos deben hacer sospechar, entonces no es normal, hay que preguntarle al paciente cómo son sus deposiciones, porque usualmente el paciente con síntomas gastrointestinales suele ser tímido, le da pena hablar de si tiene diarrea, de si tiene sangrado, de si tiene constipación. Hay pacientes que creen que las deposiciones normales son cada 3, 4 días porque se han acostumbrado a vivir así, o creen que las deposiciones normales son tener 5 a 6 deposiciones líquidas, entonces hay que idealmente mostrarles a ellos la escala de Bristol para que le digan a uno cómo son sus deposiciones, si son bolitas, si son salchichas en forma de bolitas, si son líquidas, si son consistentes o pastosas, y de acuerdo a eso uno dice es normal o no es normal, y este paciente puede ser derivado a gastroenterología. Podemos tener incluso cambios alternantes en las deposiciones, a veces puede ser diarrea o a veces puede ser estreñimiento, ¿sí? Nunca se debe catalogar estos pacientes como un síndrome intestino irritable, porque es lo que suele pasar, piensan que es una patología funcional y no, esto debe ser un diagnóstico de descarte. Secundario a este sobrecrecimiento bacteriano que tienen estos pacientes y a esta mala absorción, hay una pérdida involuntaria de peso. Entonces, así no haya mucho síntoma digestivo, si hay una pérdida involuntaria de peso, este paciente tiene que ser remitido a gastroenterología y debe ser llevado a estudios de tracto digestivo altos y bajos. También pueden quejarse de sensaciones, confundirse con compromisos cardíacos como son dolor torácico. El dolor torácico, aunque estos pacientes priman su compromiso cardíaco, también puede presentarse en compromiso gastrointestinal porque los pacientes hacen espasmos esofágicos y estos espasmos esofágicos que pueden ser por patología de motilidad esofágica pueden ser también por reflujo y pueden generar un dolor torácico de características típicas. También pueden hacer disgeusia, halitosis, meteorismo. En general, cualquier paciente que tenga síntomas gastrointestinales, como lo dice nuestra neuróloga en cuanto a la parte neurológica, aquí en gastroenterología, paciente con amilidosis, con cualquier queja digestiva, no hay que subestimarlo y hay que idealmente hacerle estudios de extensión. Bueno, aquí sigo en esta diapositiva sobre ¿cuándo debo sospechar la amiloidosis gastrointestinal? Entonces, como lo dije, siempre que tengas o un compromiso cardíaco o un compromiso neurológico y que tenga alguno de los síntomas digestivos, que ya les conté que el más frecuente es diarrea o estreñimiento o bloating, siempre hay que enviar a gastroenterología para hacer los estudios. También hay que sospecharlo si tiene algún síntoma digestivo con algún antecedente familiar de esta patología, también idealmente enviarlo a gastroenterología. Es muy importante que envíen a gastro explicando muy bien, o idealmente a gastroenterología clínica, ¿sí? Para que un gastroenterólogo clínico que sepa de amiloidosis pueda también tener en cuenta que esto no es solo hacerle endo y colon a un paciente, y a veces a ustedes les llega frustrantemente como, ve, lo mandé al gastro y me le hizo una endoscopia y dice que tiene gastritis y una colonoscopia y dice que está normal. A mí no me sirve eso. O sea, un paciente con amiloidosis tiene que ir a estudios de biopsias, así usted no vea nada a nivel macroscópico. Entonces, por eso es importante que me lo envíe paciente con antecedente familiar de amiloidosis hereditaria, paciente que tiene amiloidosis con compromiso neurológico y cardíaco y quiero descartarle amiloidosis gastrointestinal. ¿Por qué? Porque tengo que hacer biopsias de estos pacientes. Usualmente, si tienen un compromiso o si no tienen un compromiso macroscópico en colon, eso no me lo descarta. Yo tengo que hacer biopsias aleatorias idealmente y entrar al intestino delgado porque muchos de los diagnósticos diferenciales en el compromiso gastrointestinal por amiloidosis también es inflamatorio y la respuesta está en el intestino delgado. Tengo que hacer biopsias de ilion, biopsias de colon derecho, biopsias de colon transverso, biopsias de colon izquierdo y de recto, ¿sí? E idealmente con la patóloga, tener una buena patóloga gastrointestinal porque no todos le hacen la tinción de rojo Congo, no todas me hacen una descripción adecuada de la arquitectura, de la infiltración linfoplasmocitaria, eosinofílica, neutrofílica, que me pueden dar muchas pistas de que estos pacientes pueden tener compromiso gastrointestinal por amiloidosis. Siguiente. Entonces, ¿cómo sería el algoritmo? Entonces, si usted tiene un paciente por amiloidosis que usualmente le llegan al cardiólogo o le llega a la neuróloga o le llega a la nefróloga y usted hace el interrogatorio de síntomas digestivos, entonces envíe al gastroenterólogo para
Uno, hay que descartar que haya una patología orgánica o una patología funcional. Siempre la patología funcional es de descarte. ¿Listo? Entonces, para estos pacientes poderles descartar la patología orgánica, hay que hacerle estudios con endoscopia alta y con ileocolonoscopia, idealmente. Y que estas ileocolonoscopias sean con biopsias seriadas de cada parte del tracto gastrointestinal inferior. Idealmente, uno debe buscar, uno pide como gastroenterólogo calprotectina fecal. A mí me gusta mucho solicitarla, aunque aquí es difícil de diferenciar entre el compromiso de amiloidosis gastrointestinal de un compromiso inflamatorio, porque ambas, como lo mostré en la fisiopatología, pueden producir infiltración neutrofílica, y la calprotectina es un producto de los gránulos de los neutrófilos. Pero sí me ayuda mucho a diferenciar patología funcional de patología inflamatoria o esta patología infiltrativa. Si yo tengo una calprotectina fecal menos de 50, idealmente, eso definitivamente no es un compromiso gastrointestinal por amiloidosis o no es un compromiso inflamatorio por otras causas. Si yo tengo una calprotectina por encima de 50, en este algoritmo ponen por encima de 71, ojo que amiloidosis puede ser una opción. Sin embargo, la amiloidosis no me eleva calprotectinas más de 250, 300, 500, como si me lo eleva una enfermedad inflamatoria intestinal, una colitis microscópica, una colitis colagenosa, una colitis eosinofílica, que son los diagnósticos diferenciales que tengo en estos pacientes con diarreas crónicas. Entonces, la calprotectina me sirve. Esto también es muy importante, todo el perfil nutricional, porque estos pacientes hacen unas desnutriciones bien importantes. Las pruebas de crecimiento bacteriano en la práctica clínica no son muy útiles, no las usamos mucho. Cuando uno lee la literatura, refieren que debemos hacer estas pruebas, pero en la práctica clínica no las hacemos. Es más la sintomatología del paciente y la sospecha clínica para nosotros hacer el abordaje terapéutico de un sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, entonces, como les decía, hacemos ileocolonoscopia, endoscopia, calprotectina fecal, descartamos síndrome intestino irritable, patologías funcionales. En nuestro país no es tan frecuente la enfermedad celíaca, pero dentro de estos algoritmos, sobre todo los europeos, donde hay mucha más enfermedad celíaca, ellos refieren solicitar el perfil para celiaquía, ¿sí? Vale, es válido, porque igual estamos hablando ante una enfermedad que no es rara, pero tampoco es que sea supremamente común el compromiso gastrointestinal. Vale la pena descartarlo, aunque hay otros hallazgos que me lo sugerirían, como es la atrofia a nivel del duodeno, como son las biopsias de duodeno, que siempre deben tomarse en pacientes con sospecha de amiloidosis, porque allí también puedo ver hallazgos sugestivos de infiltración y porque me ayuda a quitar otros diagnósticos como es la celiaquía, que son hallazgos muy específicos a nivel de la biopsia. Pero como la celiaquía puede ser un trastorno parchado, yo puedo tomar biopsias y no ver alteraciones. Si yo sigo con esa idea de que el paciente pérdida de peso, desnutrido, diarrea crónica, y estoy en un estudio de amiloidosis, vale la pena pedir el perfil serológico para enfermedad celíaca y estar seguros. ¿Listo? Bueno, si todos estos hallazgos son negativos, pues igual dentro de estos estudios, cuando a mí me envían una sospecha de amiloidosis, yo siempre peco por exceso que por defecto, y hablo con la patóloga y le digo, ojo que este paciente tiene sospecha de amiloidosis gastrointestinal, y le pido las tinciones en la mucosa rectal y en todas las biopsias que yo hago a nivel gastrointestinal. Siguiente. Siguiente. Listo. Entonces, en cuanto al manejo de los síntomas, es un poco frustrante hablar de esto, del manejo de los síntomas, porque realmente las terapias disponibles que tienen para esta patología no sirven para el compromiso gastrointestinal. Entonces, estos pacientes con el tiempo tienden a hacer síntomas muy refractarios, desnutriciones difíciles de manejar, ¿sí? Entonces, de entrada hay que hacer ciertos tratamientos en cuanto a la dieta, de manera más sintomática en cuanto a la enfermedad por reflujo. Entonces a estos pacientes hay que decirles que tienen que ser comidas pequeñas varias veces al día, tienen que hacer la elevación de la cabecera de la cama, idealmente no comer después de las 6 de la tarde, porque si tienen algo de gastroparesia, dismotilidad gastrointestinal, el reflujo va a ser peor en la noche, va a haber una saciedad mucho más pronunciada a nivel de la noche si comen después de las 6 de la tarde. Idealmente estos pacientes, yo les evito el café y el chocolate, porque el café y el chocolate relajan el esfínter esofágico inferior,
que puede tener infiltración y que puede ser ya de base hipotónico en los pacientes con amiloidosis gastrointestinal, entonces empeora el reflujo, tiene que ser comidas pequeñas para tratar de mejorar el vaciamiento gástrico con pequeñas comidas y varias veces al día para evitar la saciedad temprana y de esta manera el reflujo también. Idealmente mandarlos a médicos nutriólogos para que nos ayuden a hacer una dieta adecuada, porque esto suelen quitarle una gran cantidad de elementos que empeoran la desnutrición. Ellos refieren aquí la dieta FODMAPs, pero eso es imposible de hacer. Siendo realistas, eso es da una pésima calidad de vida, los pacientes finalmente no son adherentes a las dietas en las cuales les quitan los FODMAPs, porque les quitan muchísimos alimentos y tras de que el paciente está desnutrido, pues no va a ser adecuado el seguimiento de esta dieta. Yo prefiero hacer un seguimiento con una médica nutrióloga en la cual comenzamos a hacer exclusión individualizada de alimentos para poder evitar el bloating, el disconfort, el sobrecrecimiento, más que hacer una dieta tan restrictiva como una dieta de FODMAPs. En cuanto a la parte de medicamentos, es muy importante tener un seguimiento continuo con el gastroenterólogo y no que el gastroenterólogo le haga solo la endocolon o no tiene nada, chao, y que siga en tratamiento por sus otros médicos tratantes. No, este paciente debe siempre estar con gastroenterología clínica porque debemos hacer un manejo sintomático de acuerdo al síntoma principal que le está afectando al paciente y su calidad de vida. Entonces, en cuanto a los síntomas de tracto digestivo alto, después de yo haber hecho una endoscopia alta, si yo haber documentado la enfermedad por reflujo erosiva, de pronto ya por la endoscopia, y si no es erosiva, haber hecho una pH impedanciometría, o si sospecho que tiene un trastorno de motilidad esofágica, haber hecho una manometría esofágica de alta resolución. Entonces, yo miro que tiene mi paciente, si son síntomas primordiales de reflujo, entonces hay que hacer un manejador de bomba de protones. Esos pacientes son polimedicados, idealmente uno prefiere unos ciertos tipos de inhibidores de bomba de protones como son los pantoprazoles que tienen menos interacción con otros medicamentos. Hacemos diferentes cambios de potencia de estos inhibidores de bomba de protones de acuerdo a los síntomas. Idealmente son pacientes que por los síntomas tan severos deben tener este tipo de medicamentos de manera indefinida, a doble dosis. Los asociamos mucho al uso de alginatos para tratar de mejorar los síntomas después de cada comida. Los alginatos los asociamos con algo de simeticona porque estos pacientes suelen tener mucha distensión abdominal, mucha saciedad temprana, entonces gusta mucho el alginato con simeticona que viene en una sola presentación. Entonces de base tenemos el IVP mañana y noche, vienen unas presentaciones de liberación prolongadas que ya no necesita uno que los dé antes de la comida y antes del desayuno para que sea más cómodo para el paciente. Le asociamos el alginato después de cada comida. En cuanto a la sintomatología alta, si estos pacientes adicionalmente uno ve que tienen un trastorno motor esofágico, se benefician de proquinético, trastornos motores como son aperistalsis, como son motilidad esofágica inefectiva, por ejemplo. El proquinético sirve muchísimo. Hay medicamentos que nos pueden ayudar, que vienen en conjunto, viene el proquinético, viene la simeticona junta y viene algo de enzimas pancreáticas en estos pacientes que pueden hacer algo de insuficiencia pancreática también y vienen en una sola tableta para ayudarlos a dar en una sola toma antes de cada comida. Entonces, esto nos ayuda. En cuanto a la parte de tracto digestivo bajo, depende del síntoma predominante. Entonces, estos pacientes, además del sobrecrecimiento bacteriano, suelen hacer diarrea por intolerancia o por efectos móticos de sales biliares también. Entonces, usualmente les damos ciclos de rifaximina, que es un antibiótico local a nivel colónico que nos disminuye el sobrecrecimiento bacteriano. A mí no me gusta usar estos antibióticos de ciprofloxacina o metronidazol, como hay en algunas guías. Yo uso la rifaximina. Incluso tengo pacientes que cuando tienen estas enfermedades infiltrativas o sobrecrecimientos bacterianos supremamente severos, yo les dejo ciclos de rifaximina, y eso está escrito en la literatura, una vez a la semana cada mes, porque ellos mejoran y luego vuelve otra vez y vuelve la distensión y vuelve la diarrea. Entonces, cuando tenemos estos casos tan severos, les dejo ciclos de rifaximina cada 8 horas por una semana, la primera semana del mes. Y así los mantengo para bajar el bloating, para bajar el sobrecrecimiento bacteriano, los gases, el disconfort. ¿Listo? También debemos darle manejo si es diarrea predominantemente. Me gusta mucho usar los quelantes de ácidos biliares como son la colestiramina. Podemos dar sobres de colestiramina mañana, mediodía y noche, depende de la severidad. Si estos pacientes son colecistectomizados,
peor es la diarrea por ácidos biliares, entonces este gusta mucho. Y claramente podemos hacer uso de la loperamida sin miedo, ¿sí? Este medicamento lo podemos usar hasta 16 miligramos al día. Entonces los pacientes dicen, no, yo sigo con diarrea, pero cuando uno habla con ellos solamente está tomando una tabletica de loperamida. No, estos pacientes yo les inicio mínimo una tableta antes del desayuno, almuerzo y comida, y puedo dar hasta 8 tabletas diarias, entonces los subo a 2 tabletas antes del desayuno, almuerzo, comida, y que tengan 2 tabletas para sentirse seguros si van a salir a la calle y tienen algo de incontinencia, porque incluso ellos hacen infiltración del esfínter anal, tras de que tienen deposiciones muy líquidas, hacen incontinencia fecal y esto no les ayuda. Entonces yo le digo, esas 2 tableticas que me le sobran de loperamida se me la puede tomar cuando vayas a ir a la calle, hacer alguna vuelta, hacer alguna diligencia, y usted no vaya a pasar una pena en tener de pronto salida de heces y mancharse la ropa. Entonces hasta 8 tabletas de loperamida podemos dar sin miedo. Entonces también lo podemos usar. A veces usamos el octreotide ya en casos muy severos. En el caso de constipación, bueno, el manejo con la dieta, que es muy importante, la hidratación, pero estos pacientes uno puede usar diferentes tipos de laxantes. Empezamos desde los osmóticos como son el polietilenglicol, que lo usamos a 17 gramos mañana y noche. Si esto no sirve, yo no lo quito, yo lo que hago es adiciono otras moléculas que actúan a nivel de los canales de cloro en el intestino para aumentar la salida de agua a nivel del colon, como son, por ejemplo, el lubiprostone, que ayuda muchísimo, el de 24 microgramos, porque el de 8 microgramos es para síndrome intestino irritable, ese no sirve para nada. Entonces tiene que ser el de 24 microgramos. Entonces, además del PEC mañana y noche, le puedo dar lubiprostone mañana y noche para poder ayudar a manejar tanto la motilidad como la consistencia de las heces. Tenemos también uno muy bueno que es el prucalopride en estos casos tan severos, cuando hay mucho vómito y cuando hay mucha diarrea, cuando hay mucho estreñimiento y mucho vómito. El prucalopride me sirve porque tiene efecto prokinético alto, y me sirve para la constipación porque tiene un efecto de aumentar el peristaltismo a nivel del tracto digestivo inferior. Entonces es una muy buena opción. Entonces, como vemos, tenemos un gran arsenal terapéutico para manejar estos pacientes, y no es solamente omeprazol y ya. No, estos pacientes, si uno los lleva a un buen gastroenterólogo clínico, uno tiene cómo manejarle muy bien su calidad de vida y mejorársela con estos medicamentos, tanto para tracto digestivo superior como para tracto digestivo bajo. Siguiente. Entonces, finalmente, cuando remitir a gastroenterología, yo me uno a la diapositiva de la doctora, nuestra colega neuróloga, en la cual, ante la duda y ante cualquier síntoma digestivo en un paciente con amiloidosis, envíelo, pero envíelo a un gastroenterólogo clínico, envíelo con una historia clínica donde usted especifique qué es lo que tiene el paciente y que, por tanto, el paciente tiene estos síntomas digestivos y que no se deben subestimar y que deben hacerse en estudios altos y bajos. Entonces, estas preguntas que tenemos aquí, estas afirmaciones sobran con todo lo que yo le he dicho, pero siempre un paciente con cualquier síntoma digestivo con amiloidosis, envíelo para hacer endoscopia alta y para hacer ileocolonoscopia con biopsias y con biopsias dirigidas para poder mirar el depósito de amiloide. Envíelo también cuando hay pérdida de peso y desnutrición, ya, para que gastroenterología pueda hacer un plan de manejo nutricional, un soporte nutricional y un manejo sintomático para evitar el sobrecrecimiento bacteriano que empeora la desnutrición de estos pacientes. Síntomas que usted no le cuadran, inespecíficos, ante la duda, envíelo al gastroenterólogo y nosotros nos hacemos cargo de mirar si es realmente por amiloidosis o si tiene otra patología digestiva, porque estos pacientes también pueden tener una enfermedad ulceropéptica, pueden tener una enfermedad inflamatoria intestinal, pueden tener unos divertículos que generan sangrado o generan también mayor sobrecrecimiento bacteriano. Esto no le excluye a estos pacientes tener este tipo de patologías. Y por supuesto, cuando tengan complicaciones con el tratamiento y complicaciones o indicación de trasplante, en el cual gastroenterología pues siempre tiene un protagonismo haciendo los estudios altos y bajos para poder descartar que no haya ninguna contraindicación infecciosa, anatómica o neoplásica para el trasplante de estos pacientes cardíaco o renal. Listo, muchísimas gracias. Espero haber sido muy clara con los síntomas digestivos. Ante la duda, envíe a gastroenterología clínica, que nosotros tenemos mucho, aunque no es un tratamiento curativo ni realmente va a cambiar mucho el pronóstico de la enfermedad. Sí podemos hacer que la calidad de vida de nuestros pacientes a nivel gastrointestinal sea mucho mejor.
Bueno, muchas gracias, doctora Viviana, le agradecemos su participación. Muchas gracias a todos los que están todavía conectados. Vamos en breve a hacer una breve descripción de la parte genética con el doctor Juan David y también del tratamiento. Gracias, doctora. Bueno, corto. Como les dije, la amiloidosis cardíaca congénita TR variante genética, variante mutada, está ubicada la anomalía de la síntesis en el cromosoma 18. Hay 4 exones que están relacionados pues con esa parte del genoma que de alguna manera codifica para ARN mensajero, y de ahí donde vienen algunas estrategias farmacológicas presentes y futuras. Y sabemos que de esas mutaciones que conocemos hoy en día puntuales, que son alrededor de 120, el 99% pueden tener algún grado de expresión genética o expresividad. Siguiente. Es importante caracterizar que el patrón de herencia es autosómico dominante, la transmisión vertical, 50% de sanos, 50% de portadores, y que de estos pacientes el 50% pueden tener riesgo de transmisión de variante durante el embarazo. Recordar siempre que en estas enfermedades la expresividad es variable y la penetrancia puede ser reducida. Siguiente. Entonces, esta es como la diapositiva más importante. De esas 120 variantes conocidas, conocemos unas que tienen fenotipo neurológico predominante, unas que tienen fenotipo cardíaco predominante, y la mezcla, el mix de estas variantes patogénicas. A grandes rasgos, en corazón, tener en cuenta que la VAL 142 es como la variante más conocida en estos lados de América. Es el 3 al 4% de los pacientes afrodescendientes americanos pueden tener la variante. El problema es que hay muchos portadores sanos. Colombia todavía no tenemos una recolección completa, pero les puedo decir que la gran mayoría de los pacientes en Colombia que tienen amiloidosis cardíaca TTR variante mutada está asociado al 142. En Brasil hay alguna diferencia importante, y es que está la VAL 142, pero la expresión es diferente. Probablemente Brasil se comporta genéticamente diferente, y hay que tener muy en cuenta eso. En cuanto a la parte neurológica, está la VAL 30MET. Recordar que la VAL 30MET tiene una presentación temprana y una presentación tardía, y que hay algunos fenotipos, sobre todo con esta VAL 30, que ahorita la nomenclatura la dejó como VAL 50MET. Recordar que en el 2018-2019 se les aumentó 20 a cada uno el valor, y tener en cuenta que esta variante inicialmente fue escrita en Portugal y luego en algunos países europeos y en Japón, pero que cada vez debemos reconocerla en una variante que puede tener un compromiso neurológico o un compromiso más adelante avanzado desde el punto de vista neurológico y con compromiso cardíaco. Siguiente. Entonces, mensaje grande: siempre que nosotros hagamos el flujograma, el bullying de los pacientes con amiloidosis cardíaca, buscar las manifestaciones extracardíacas, el trabajo multidisciplinario que hemos mostrado hoy en día, es que estos pacientes deben tener un assessment para el diagnóstico, y dentro de ese assessment deben tener un estudio genético. Recordar que el estudio genético está en el PBS, por lo menos actualmente en Colombia, y que hay moléculas de alguna manera que han demostrado que modifican la sobrevida de los pacientes, o de alguna manera la clase funcional de los pacientes, o el compromiso que tengan extracardíaco. Grandes rasgos: recordar que para la amiloidosis ATTR variante mutada, si el paciente está solamente con miocardiopatía, hoy en día hay una molécula que es el tafamides, que de alguna manera tiene un estudio que se llama el estudio ATTRACT, que ha demostrado un impacto importante en sobrevida y en algunos escenarios. Cuando el paciente tiene un fenotipo mixto, quiere decir que tiene polineuropatía en estadio 1 y miocardiopatía, tenemos tafamides y tenemos el patisiran, generalmente en polineuropatías pues estadio 1 y 2. Y en polineuropatía, fenotipo único, solamente polineuropatía, tenemos el inotersen, el patisiran
y el tafamides. Recordar que el patisiran y el inotersen tienen como un mecanismo de acción similar. Yo diría que estamos en ese escenario de la supresión de la síntesis que tiene que ver con silenciadores genéticos, y creo yo que el presente y el futuro de la enfermedad amiloidogénica en cualquier parte, incluyendo corazón, va a tener que ver mucho con el escenario de la supresión de la síntesis. Actualmente tenemos estabilizadores, que es el tafamides, y que definitivamente es lo único que tenemos hoy en día cuando hay miocardiopatía, pero este es como el escenario actual que tenemos en los pacientes. Y si tenemos amiloidosis wild type, solamente con miocardiopatía, está también el estabilizador del TTR, que es el tafamides. Ese es como el mensaje grande. Entonces, recordar, los pacientes deben tener estudio genético. El estudio genético está dentro del PBS. Debemos diferenciar cuál de los dos brazos de amiloidosis cardíaca es, si es la variante o mutada, o si es simplemente la negativa, que quiere decir que es la amiloidosis wild type. Ese es el mensaje grande. Muchas gracias. Bueno, hasta acá finalizando este webinar, invitamos a todos los panelistas a prender su video para responder a las preguntas que nos han hecho acá en el chat. Entonces, pregunta Jorge Chavarriaga, ¿qué tanto podrían ayudar los inhibidores del SGLT2 para el manejo de falla cardíaca asociada a amiloidosis? Claro que, pues, obviamente el tratamiento de base. Para el doctor Juan David. Gracias, doctora Alejandra. A ver, recordar que los manejos, los estudios de insuficiencia cardíaca independiente de la fracción de eyección, heavy comprometida, rango disfunción sistólica mínima o preservada, la mayoría de estos estudios, por no decir todos, excluyeron pacientes con miocardiopatías, para el doctor que nos hizo la pregunta. Entonces, el mensaje grande es que el tratamiento farmacológico de la amiloidosis cardíaca ya con signos y síntomas, quiere decir un estadio C, está basado más que todo en descongestión. Estos pacientes tienen mucha tendencia a la congestión, no toleran los betabloqueadores por toda esta historia que hemos contado de disautonomías probablemente. Si usted le baja la frecuencia cardíaca a un paciente que vive del volumen sistólico, pues se va a poner maluquito. Los vasodilatadores no van bien, quiere decir los IECA, los ARA2, los antagonistas no son bien tolerados en los pacientes. El ARNI tiene por ahí un estudio observacional en que en algunos pacientes que no tienen disautonomía importante o que no tienen compromiso de tracto digestivo alto y bajo, probablemente pues podría ayudarles de alguna manera de mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca, pero no tiene evidencia para utilizarlo. Y hay dos estudios observacionales con los IGSLT2 donde de alguna manera se propone que estos pacientes lo toleran bien por el tema de que no tienen compromiso en la presión arterial, no hay compromiso en la frecuencia cardíaca y metabólicamente se comportan bien. Bueno, nos pregunta también. En la experiencia personal, me ha ido muy bien con los diuréticos de ACE y me ha ido muy bien con los antagonistas de aldosterona. Puedo decir que he utilizado IGSLT2 off-label en los pacientes y han sido bien tolerados y creo que la experiencia personal es buena. Pero dejar claro que el tratamiento farmacológico tradicional de la insuficiencia cardíaca no tiene evidencia en los pacientes con miocardiopatías, incluyendo amiloidosis. Bueno, doctor, muchas gracias. Nos pregunta también, ¿cuál es el costo de las cistatinas en promedio en nuestro país? Para la doctora Jennifer Garay. Hola, muy buenas noches. El promedio de costo obviamente va a depender mucho de los laboratorios, pero en promedio está más o menos entre unos 250 a 340.000 pesos versus una creatinina que está entre 8.000 a 16.000 pesos. Sí, son más o menos 10 veces por encima del precio. Y cuando hablamos en cuestión de, por ejemplo, normalizar una cistatina C para todos los pacientes, pues por eso es que nunca lo hemos hecho y por eso buscamos casos puntuales para poder hacer cistatinas en aquellos pacientes que tenemos más que todo dudas. Gracias, doctora. Nos preguntan para la doctora Viviana Parra si la mosaprida puede ser buena opción en el manejo para el reflujo por perfil de seguridad cardíaco. No entendí. Doctora, tiene el micrófono apagado. Bueno, excelente pregunta, Jorge. Aquí yo necesito de amigo al cardiólogo.
porque la mayoría de los prokinéticos tienen este tipo de eventos adversos. Entonces, la cisaprida fue retirada por esto, ¿no? Y se documenta dentro del perfil de seguridad que la mosaprida, incluso la domperidona, pueden prolongar el TEC. Entonces, aquí yo necesitaría también hablarme de manera muy cercana, y esto es lo importante del manejo multidisciplinario de estos pacientes, a ver qué tanto este paciente tiene este tipo de alteraciones en la conducción que me permitan a mí usar la mosaprida. Segunda opción podría ser la domperidona, y si definitivamente no se puede, me iría más por la levosulpiride o me iría por el prucalopride. Pero tu duda es perfecta. Idealmente yo no la pondría si el cardiólogo no me da a mí un aval de que no hay un trastorno de la conducción, de que no hay un riesgo, y mirando riesgo-beneficio en mis pacientes. Si no, me iría más por otros de otra seguridad, como son levosulpiride, como son prucalopride. Listo. Nos preguntan por acá que si a la fe, para la doctora Carolina Ramos, si no estoy mal, el tafamidis en Colombia requiere compromiso neurológico para ser utilizado, o en nuestro país puede ser diferente, solo con compromiso cardíaco también. Gracias. Sí, bueno, la indicación está para pacientes que tienen compromiso cardíaco y también para compromiso polineuropático. Teniendo en cuenta que estos pacientes tienen que estar en un estadio temprano en la enfermedad para poderle pues, ofrecer esta terapia. Listo. Nos pregunta el doctor Jorge Matos, ¿cuáles son los principales hallazgos en el ecocardiograma? Pues creo que ya nos los dijo el doctor Juan David, y es pues, digamos, tener hipertrofia en el ecocardiograma, una alteración en la densidad del miocardio que nos pueda, digamos, tener alguna pista de que esté infiltrando este miocardio por fibras amiloides. También podemos tener disfunción diastólica, que puede ser un signo muy temprano. También podemos tener agrandamiento de la aurícula, que por esto, digamos, una de las arritmias más frecuentes es la fibrilación auricular, por ese remodelado que se hace en la aurícula. También podemos tener a nivel del strain longitudinal, pues la característica es que va a tener un strain disminuido y que va a respetar, digamos, la parte de las bases y también apical. Perdón, va a respetar al contrario apical. Y esos son básicamente los hallazgos del ecocardiograma. No sé si el doctor quiere complementar, el doctor Juan David. No, doctora Alejandra, creo que es muy completo todo lo que has dicho. Solamente desde que siempre lo que hemos aprendido en los últimos años de la amiloides cardíaca es el fenotipo hipertrófico, pero recordar que puede haber otro fenotipo, que es el paciente con fisiología restrictiva o con miocardiopatía restrictiva. Es un porcentaje bajo, pero que hay que tenerlo en cuenta y que está muy asociado a amiloidosis wild type, la anteriormente llamada CENIT. Pero creo que el resumen que hiciste de los hallazgos ecocardiográficos iniciales es muy interesante. Bueno, otra pregunta para los cardiólogos es que la estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente, digamos que pues también ha sido pues digamos, se ha visto mucho en los pacientes con amiloide, que pues son llevados a TAVI, digamos que son llevados a intervenciones, y normalmente pues no se le estudia cuál es pues en muchas sí es degenerativa, en muchos es por otra causa, pero también han mostrado registros de los que se les ha hecho un estudio pues de patología amiloide previo con gammagrafía, y muchos han tenido infiltración miocárdica. Entonces en estos pacientes también es muy importante tener en cuenta la amiloidosis, y no solo en la de bajo flujo, bajo gradiente, sino también en la paradójica. No sé qué más tengan para decir el doctor Hugo o el doctor Juan David. Doctor Hugo, ¿quiere de pronto opinar algo allí? En la Sí. TAVI. Sí. Bueno, nosotros ahora en estructural, que cada vez se hacen más y más y más TAVIs a nivel mundial, una de las cosas que se ha empezado a tener en cuenta más con el diagnóstico y el tratamiento que pues en los últimos años se le daba la amiloidosis, pues que muchísimos pacientes simplemente se les daba como, se omitía esto como una posibilidad. Y lo que estamos viendo es que nuestra población está teniendo una incidencia incluso un poco más alta de lo normal, porque son pacientes con miocardios muy hipertróficos que todo el mundo asumía que era por la estenosis aórtica del paciente, y cuando vemos es que de pronto es un componente mixto lo que tiene el paciente. Entonces, dependiendo de cómo pues, es la evolución del paciente y qué tanto son los síntomas de él, pues con base en esto, pues se daría el tratamiento a ellos. Pero nosotros, digamos, pues acá lo digo que en Canadá y
se le hace el estudio al paciente, los que digamos se le buscan los adicionales, pero pues es una cosa que no podemos dejar pasar por alto. Totalmente de acuerdo que debemos investigar un poco más en esto. Bueno, el doctor Camilo Gómez pregunta que si en amiloidosis por transtirretina hay cabida para el trasplante cardíaco. Doctor Juan David, usted que tiene experiencia en trasplante. Entonces, la primera respuesta es recordar que hasta hace 10 años el manejo en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada que no tuvieran polineuropatía avanzada o que no tuvieran compromiso de tracto digestivo avanzado era trasplante combinado, muy pronto, trasplantar hígado y trasplantar corazón. Hoy en día, definitivamente, ese no es el estándar care de tratamiento y sabemos que hay una serie de pacientes, de acuerdo a esta guía que hemos mostrado con las diferentes especialidades, que cumplen criterios de insuficiencia cardíaca avanzada y que pueden ir a trasplante de corazón con amiloidosis TTR. Probablemente el escenario grande de esa insuficiencia cardíaca avanzada es tratar de descartar que no haya compromisos avanzados multiórgano, multisistema, como lo hemos hablado hoy, sobre todo el neurológico y muy importante, el gástrico. Estos pacientes en cohortes de la UCLA y de la Clínica Mayo han demostrado que se comportan igual de bien en sobrevida a los 8 años de cualquier paciente con insuficiencia cardíaca avanzada que no tiene enfermedad amiloidea por ATTR. Y además, el gran reto que está por construirse en la evidencia es que estos pacientes deben ir con terapias modificadoras post-trasplante. ¿Qué quiere decir? Que en este momento, fuera de la inmunosupresión básica, del tratamiento básico de los pacientes post-trasplante, deberían recibir tafamidis. ¿Cómo van a ser los resultados en estos pacientes con la adición del tratamiento usual más un estabilizador? No lo sabemos, pero sabemos que la sobrevida es muy buena. Bueno, les agradecemos a todos los doctores y a todas las personas que se conectaron acá, más de 100 personas entre Facebook Live y pues el stream del live. Para nosotros fue un orgullo pues tener nuestro primer webinar como capítulo de Cardiólogos Jóvenes y muchas gracias por su compañía. Los esperamos el lanzamiento del podcast este jueves que viene. Muy invitados a escucharlo. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Por la invitación. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Chao a todos.